Entonces voy a cerrar el micrófono y la cámara para que pongan mucha atención al video. Y con base a eso, como les decía, iniciar la explicación del contenido de esta mañana. Hola mis queridos lingüófilos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Prepárense para aprender mucho. Cuando compramos un aparato electrónico, cuando vamos a viajar, cuando vamos a cocinar o cuando vamos a reparar algo, por ejemplo, a pesar de que tengamos cierta experiencia en ello, necesitamos tener claridad en qué pasos debemos seguir y qué elementos debemos tener en cuenta. Por eso existen los manuales, las guías y las recetas de cocina, entre otros. Estos son los textos instructivos. Un texto instructivo es aquel que nos presenta unas indicaciones para lograr un objetivo o llevar a cabo una acción, pero hay mucho que aprender acerca de ellos. Primero, tienen una estructura. Todo texto instructivo debe llevar un título. Por ejemplo, Manual de uso de la nevera, receta de paella valenciana o cómo hacer mascarillas sanitarias. Después del título debe estar la lista de materiales o elementos que se deben tener a mano para realizar la actividad o lograr el fin. Por ejemplo, en una receta se deben mencionar los ingredientes y los materiales que se necesitan. Finalmente, debe ir la secuencia de actividades o pasos que se deben seguir para llegar a lograr el objetivo. Hay que tener en cuenta también las características. Un texto instructivo debe tener un lenguaje muy claro que cualquiera lo pueda entender. Además, los pasos o indicaciones que se dan deben estar en orden cronológico y ojalá numerados. Finalmente, veamos un ejemplo de texto instructivo. Una receta. Como podemos ver, está el título, los ingredientes que deben estar con las cantidades exactas, los materiales a utilizar y una serie de pasos a seguir. Están numerados. Al final puede haber una serie de recomendaciones o consejos para el lector. Muy bien, mis queridos lingüófilos, hasta aquí mi video. Recuerden que seguir instrucciones es muy importante en la vida para llegar a objetivos claros. No olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mis videos. Hasta la próxima. Bueno, ahí veíamos un pequeño video introductorio sobre la temática que vamos a desarrollar esta mañana. Y ahora sí vamos a entrar ya en tema, que son los textos instructivos o textos instruccionales. Es importante, antes de pasar a la definición y a las características, entender que estos textos instructivos o instruccionales son muy comunes en nuestro día a día. Por ejemplo, ustedes en su casa, no sé si sus papás cuando compran algún electrodoméstico, obviamente los electrodomésticos vienen desarmados, ¿verdad? Una cafetera, qué sé yo, una licuadora, o compran una batidora. Todos esos electrodomésticos vienen desarmados. Entonces, cuando usted abre la caja, va sacando pieza por pieza y esa caja encuentra también una especie de librito, ya puede ser un libro, puede ser una página, qué sé yo, donde le va a dar las instrucciones para que usted pueda armar ese electrodoméstico. Si usted la sigue al pie de la letra, como dice ahí, cuando usted ponga a funcionar ese electrodoméstico, no va a tener ningún inconveniente. Pero si usted no sigue esos pasos, puede ser que lo arme mal y a la hora que lo ocupe o lo arruina porque no lo armó mal o no le va a funcionar como usted le esperaba. Entonces, en eso es importante dejar como recalcado de que estos textos son muy comunes. Ahí hablábamos sobre receta de cocina, inclusive
También los medicamentos, cómo se los tiene que tomar, cada cuánto tiempo, qué porcentaje tiene que hacer. Todo eso tiene que ir relacionado con estos tipos de textos. Es como una forma de introducción para que se vea la importancia que tienen esos textos, aunque nosotros no se la damos. Sin embargo, son los que nos facilitan un poco la vida, ¿verdad? Entonces vamos a pasar. Pero me confirman antes. Ya logran ver la presentación que dice textos instructivos. Sí, profe. Sí, bueno, entonces voy a pasar a poder explicarla. Quiero ver si la puedo ampliar. Y vamos a pasar primero a algunos conceptos. Para poder entender este tipo de textos es importante primero dejar claro los dos elementos, ¿verdad? Que tienen que ver con la temática. Primero, ¿qué es un texto? Un texto es cualquier escrito o documento. Es un conjunto coherente de denunciados orales o escritos. Es decir, es todo aquello que nos presenta un tipo de información. Ya puede ser, como le decía, una página, un libro completo. O sea, la extensión no tiene nada que ver con el texto, sino que eso cualquier aquello que nos brinda una información X. ¿Qué es instruir? Es la otra pregunta. Instruir es comunicar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona que no los posee con la finalidad de aprenderlos. Por ejemplo, la educación es un medio para instruir. O sea, usted va a la escuela, usted en la escuela aprendió a leer y a escribir a través de la instrucción de un maestro en la escuela, ¿verdad? En su casa, quien le instruye es su papá o su mamá. Entonces usted puede ir viendo cómo la instrucción es muy importante en nuestras vidas, porque en el caso cuando nosotros somos pequeños no tenemos como la facilidad de hacer las cosas porque no sabemos cómo se hace. Entonces alguien nos instruye o nos explica, mira, esto se hace así, o esto mejor hazlo de esa manera. Entonces ya le va dando como las instrucciones para que usted pueda hacer las cosas y como les decía al principio, son aquellos elementos que nos van facilitando la vida. Eso en cuanto a las dos definiciones. Veamos ahora qué son los textos instructivos. Vamos a entender como textos instructivos a todos aquellos textos que brindan una secuencia clara de indicaciones que tienen como finalidad desarrollar una actividad para llegar a una meta o lograr un objetivo. Este tipo de textos tienen el propósito de orientar los procedimientos en forma detallada, clara y precisa para realizar algunas actividades, ya sean simples o complejas. A veces nosotros, cuando les hacía referencia a que la licuadora, por ejemplo, viene cuando usted la compra en una comercial o en un supermercado, viene desarmada. Entonces usted cuando la abre, vienen las piezas y viene como armarla. A veces uno puede decir, como que uno no pudiera armar una licuadora. ¿Para qué voy a estar leyendo esto? Pero hay ciertos elementos como por ejemplo que usted puede ver muy sencillos. No recuerdo cómo se llama la parte que trae, empaque creo que trae abajo, que es una especie como de hule, que muchas personas solo se lo ponen. O sea, supongamos que esa es la ruedita, ¿verdad? Entonces vienen las personas y el empaque solo se lo ponen así. Entonces cuando lo arman y socan la parte de abajo de la licuadora y quieren moler frijoles, por ejemplo, toda el agua de los frijoles o la sopa de los frijoles se les sale. ¿Por qué? Porque hay algunas licuadoras que no solamente es de ponerle el empaque encima, sino que trae como abierto toda la parte de adentro para que en lugar de ponerlo, usted lo vaya poniendo en toda la orilla, o sea, como que lo vaya introduciendo en toda la orilla para que quede como bien prensadito y que no se le vaya a escapar el agua. Entonces usted puede decir, ¿quién no puede armar una licuadora? Pero al momento de que usted no siga instrucciones, por más sencillo que le parezca poder armar una licuadora, sí se puede dar ese problema que le mencionaba, ¿verdad? Por no seguir los pasos, yo lo puedo poner de una manera y a la hora de ocuparlo se me puede arruinar. Porque digamos que la licuadora, porque hay licuadoras muy baratas de que a veces que cuestan como $20 y que a veces como 3 veces se le ocupa y ya se le arruinó. Primero, quizás por el precio. Segundo, porque no se utiliza adecuadamente. Entonces, supongo usted compró una de esas baratas y le deja caer toda la sopa de frijoles. Cuando está funcionando, se sobrecalienta y se quema. Entonces, ahí ya la inversión que hicimos en comprar ese aparato electrónico la perdimos por no seguir ciertas indicaciones. Entonces, por eso aquí nos hace la aclaración, que a veces pueden ser
actividades simples que usted le puede decir, que usted le puede parecer, ¿no? ¿Y para qué? O actividades complejas. Por ejemplo, usted quiere poner un aire acondicionado, por ejemplo, y tal vez no consiga a nadie que no consiga a ninguna persona que se lo pusiera. Entonces usted dice que usted que lo va a armar. Entonces ahí es algo complejo, que si usted no sigue las indicaciones de cómo poder ponerlo, si usted no sabe ponerlo, o sea, al final no le va a funcionar. Pero entonces usted puede ir viendo ahí que aunque sean simples o complejas, a veces es indispensable poder tener como ese instructivo que nos va diciendo cómo hacer las cosas. Eso, en eso es la importancia de este tipo de textos, en cuanto a la definición que veíamos. Acá vamos a ver unos ejemplos antes de pasar a otras. Aquí, por ejemplo, vemos las instrucciones que inclusive creo que va ahí en las actividades que les envié. Cómo crear como una especie de sombrerito como el que usaba el Cantinflas. Y puede ver cómo son los pasos, los dobleces que tienen que ir haciendo para poder armarlo y todo eso. Aquí vemos los pasos como para cambiarle yo creo que no se ve muy bien porque la imagen se ve pixeleada, pero se lo voy a ir explicando. Aquí es los pasos como cambiarle el pañal a un bebé. Tal vez uno puede decir, ¿y eso para qué necesita uno instrucciones? Si uno ya más o menos sabe cómo. Entonces, pero supónganse que los papás, sobre todo, siempre lo he dicho yo soy el hijo mayor de mis papás, o sea, soy el mayor de mis hermanos, y siempre el hijo mayor como que paga todas las consecuencias, ¿verdad? Los papás son inexpertos, no saben mucho, entonces el hijo mayor como que es con el que experimenta, ¿verdad? Ya el segundo y el tercero pues ya no cometen los mismos errores. Entonces tal vez uno puede decir, ay, ¿y quién no va a poder poner un pañal? Sin embargo, aquí se lo están explicando desde la perspectiva para que el niño no se vaya a sofocar con el pañal o no le vaya a causar irritación, ¿verdad? No solamente de ponérselo, sino también de limpiarlo bien, de ponerle crema para que no se vaya a irritar y que no le cause eso después problemas de que le salgan ronchitas u otras cosas. Entonces ahí se puede ver que hay cosas que parecen simples que a veces es necesario poder ver esos aspectos, ¿verdad? Y la mayoría de esas instrucciones que usted ve de un bebé acá poniendo en un pañal, los traen todos los empaques de Pampers, ¿verdad? Entonces se puede ir viendo ahí de que tal vez usted lo va a ocupar una vez, ¿verdad? Es la primera vez que va a cambiar un pañal, pues usted lo ve. Ya después ya sabe cómo hacerlo, ya no va a estar viendo cada vez, ay, tengo que abrirlo, tengo que hacer eso. No. O sea, con una vez que usted ya lo vea, ya por eso son sencillos, porque usted ya lo va a poder hacer después sin estar viendo el texto. O la instrucción, porque en ese caso, más que textos son imágenes. Eso también hay que tenerlo claro. Ya vamos a ver los elementos que a veces los textos instructivos, como el que veíamos anteriormente, no necesitan texto en sí, sino que también puede ser a través de imágenes, como esta, por ejemplo. Aquí solamente el texto está en los pasos, pero todo lo demás es pura imagen. Y también le da la idea de cómo poder hacer las cosas. Vamos a ver las características. Dentro de estas características existen las cuales hablan acerca de, por ejemplo, la primera, desarrollo de procedimientos compuestos por pasos detallados. O sea, un texto instruccional o instructivo siempre va a tener como ese elemento. O sea, si usted para poder identificar un texto, por ejemplo, porque hay muchos tipos de texto, están los textos literarios, los textos periodísticos, hay en este caso los instructivos, van a haber otros tipos de texto. Entonces, para que usted pueda identificar un texto instructivo de otro, el primer elemento es que esté estipulado por pasos. Si usted ve que son los pasos para armar o para hacer un plato de comida o para tomarse un medicamento, por ejemplo, o para formar alguna cosa. Por ejemplo, hay unos textos instructivos donde, por ejemplo, usted compra los tres colores básicos o los primarios, como se conocen, que es el amarillo, el azul y el rojo. Y con base a esos tres colores, usted puede ir formando todos los demás colores, porque usted combina, por ejemplo, el rojo con el amarillo, ya le sale el color naranja, combina el amarillo con el azul, ya le sale el verde. O sea, ahí hay una especie como de instructivo de qué colores tiene que combinar para poder ir sacando otros colores. Entonces se puede ir viendo ahí de que desde esa perspectiva son muy importantes estos tipos de textos, ¿verdad?
El otro requiere un formato especial y característico. Es decir, cuando usted nomás ve el texto ya puede identificar, ¿verdad? Porque tiene una estructura muy específica. A comparación de otro texto, los textos instruccionales o instructivos tienen esa como que a simple vista usted ya puede identificar, este es un texto instructivo porque tiene los pasos, como veíamos en el video, los que se comentaron a la hora, de que tiene el título, los pasos a realizar y el procedimiento, ¿verdad? Porque aparte de dar los pasos, los materiales, por ejemplo, si usted va a hacer un plato de comida, va a tener el título, por ejemplo, arroz cantonés, por ejemplo, de ahí trae los ingredientes y de ahí los pasos que usted va a ir realizando, para que al final el arroz le quede como en la imagen o lo que se quiere transmitir. El siguiente utiliza marcas gráficas, ahí donde veíamos, por ejemplo, ya pueden ser dibujos, ya pueden ser otros elementos, ¿verdad? No solamente letra o texto en sí, sino que utilizan marcas gráficas. Predomina la función apelativa del lenguaje. ¿A qué hace referencia esto? La función apelativa del lenguaje hace referencia a que esta función está centrada en el receptor, porque espera de que éste realice una acción. Y cuando dice apelativa es que siempre es como una especie de orden. Por ejemplo, cuando usted va siguiendo una indicación de ahora deposite las 2 tazas de arroz en la cacerola, entonces, le está diciendo que lo haga. Ahora échele dos vasos de agua. Ahora déjele el fuego a la mitad. Entonces le está dando indicaciones, o sea, es apelativo en el sentido que le está dando indicaciones claras para que usted las realice. En ese sentido es una función apelativa. Y el siguiente puede acompañarse con gráficos e ilustraciones que vimos anteriormente, ¿verdad? Que hacen como más factible que usted lo pueda comprender. Por ejemplo, el que veíamos de primero, de cómo armar como una especie de sombrerito. Le decía yo que se parece al que usaba Cantinflas. Entonces ahí usted puede ver que no tiene mucha letra, sino que es toda esa base de imágenes. Que a veces es como más factible porque usted va viendo la imagen y va haciendo los dobleces que la imagen le dice y al final obtiene el resultado que esperaba. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, pregunta o duda, o todo claro. Si no, voy a continuar. Aquí vemos algunos tipos, ya vamos a ver las definiciones que usted puede ver, por ejemplo, cómo cepillarse, que inclusive uno puede decir, ¿y quién no puede cepillarse? Bueno, usted ahorita ya puede cepillarse porque ya anda entre los 12 y 13 años, pero cuando estaba pequeño no cepillaba a su mamá, ¿verdad? O su mamá le decía, mira, aquí tenés que cepillarte de esa manera, tenés que cepillarte la lengua, tenés que cepillarte bien los dientes, atrás de los dientes. Entonces, no es, o sea, hay cosas que a usted le parece sencillas porque ya las puede hacer, pero que uno no sabía cómo hacerlas cuando estaba pequeño. Entonces, estos elementos son muy importantes, que ya lo voy a ir explicando más adelante porque eso tiene que ver con los tipos de texto. Aquí tenemos otro de cómo usar un extintor. Por ejemplo, no es que, hay un incendio y solo voy a agarrar el extintor y ni sé cómo encenderlo. Entonces, por eso es importante que aparte de que estén esos elementos ahí, porque usted entra a cualquier edificio, por ejemplo, o inclusive las unidades de transporte deberían, porque es una obligación, inclusive los que andan en carro, andar extintor por cualquier emergencia, ¿verdad? Entonces, pero no solamente es que el extintor esté ahí, sino que también es importante que usted sepa usarlo, porque si se está quemando algo y puede estar ahí el elemento para apagarlo, pero usted no puede utilizarlo, de nada sirve. Entonces es importante que aparte que esté ahí, también tenga como los pasos para poder realizarlo, ¿verdad? O el procedimiento. Vamos a ver los tipos que tienen que ver con los que acabamos de ver ahorita. Dentro de los tipos de los textos instructivos vamos a tener en esta perspectiva de que no es que, o sea, sí, todos son textos instructivos porque todos nos dan como las herramientas para que usted pueda realizar alguna acción. Sin embargo, de acuerdo a la estructura que estos tengan, así se van a clasificar. O sea, aparte de ser textos instructivos, también entran en una subclasificación, por así decirlo. El primero que aparece ahí es el textual. Es aquel que solo posee texto. Vamos a ver un ejemplo, creo que aparece ahí. Aunque no se ve muy bien. Se ve pixelado, pero eso lo voy a ir explicando. Por ejemplo, aquí son instrucciones para grabar un cassette. Primero se conecta la grabadora a la red eléctrica, después se abre la tapa y se introduce la cinta, luego se pulsan las teclas de grabación, color rojo y de reproducción al mismo tiempo.
A continuación, la persona se coloca a unos 20 centímetros del micrófono y habla con voz clara y natural, no demasiado fuerte. Y hay otras indicaciones que ya no se logran ver, ¿verdad? Pero aquí usted puede ver que en esta textual solamente tiene texto, no tiene ningún gráfico, no tiene ninguna imagen y todo es a base de escritura. Entonces ahí vemos, por ejemplo, como este ejemplo claro de un texto instruccional textual. No sé si alguien sabe qué es un cassette. Han visto cassette. A estas alturas ya no se utilizan, pero antes las grabadoras traían. Hoy ni siquiera usted ve, lo compra los aparatos. A veces los aparatos nuevos que están vendiendo actualmente ya ni siquiera para CDs traen, sino que solamente para conectarles una USB. ¿Alguien sabe qué es un cassette? ¿O vio algún cassette? Dígame, Diana. Creo que Diana iba a hablar. No, yo no sé qué es. Un cassette, bueno, ahorita porque yo no tengo, bueno, yo creo que nunca tuve, pero los Es cassettes eran, como, profe, dígame, es como de color cafecito, si no me equivoco. ajá, pero ¿cómo eran? O sea, ¿cómo es su estructura? Era como una cajita chiquita. Ajá, era como una, pero por lo general son transparentes, son como una especie de plástico, así como cuadradito, así de ese grosor, Ajá. Sí. donde habían como dos lados, y usted veía ahí la cinta donde se iba grabando y después usted lo ponía y se reproducía. Entonces, eso era antes de los CDs. Ahora, Ajá. obviamente, no existen, pero como les repito, actualmente ni siquiera algunos equipos de sonido ya ni siquiera traen para que se meta el CD, sino que ya solamente la USB. Entonces usted puede ver cómo va evolucionando la tecnología, que muchas cosas van quedando en el pasado. Y este es un ejemplo de ello, ¿verdad? Que usted me podía ver el CD, pero que es un cassette. Es lo que se utilizaba antes del CD para grabar y reproducir. Por ejemplo, su papá, no sé, de acuerdo a la edad que tengan, porque algunos son más jóvenes que yo, los papás que ustedes tienen, pudieron haber tenido sus papás que ahí tenían la colección de cassette, que inclusive habían hasta unas como cositas de madera donde solamente se ponían los cassettes, se ordenaban. Y es lo que vino a sustituir los CD y que ahora lo sustituye la USB, ¿verdad? Y más adelante no sabemos qué va a sustituir la USB. Pero es para que les quede claro el ejemplo, ¿verdad? Y no queden en la luna de que podría ser un cassette. Ahí vemos como primer ejemplo de texto, de instructivo textual. Ahora vemos el gráfico, es aquel que solo posee imágenes. Vamos a ver el ejemplo, y que es el que les decía anteriormente. Aquí usted solo ve imagen, solamente ve letra en la parte donde le va indicando cuáles son los pasos, ¿verdad? Porque tampoco es, o sea, si no estuvieran estos o sea, si no estuviera donde dice paso 1, paso 2, igual no habría ningún inconveniente porque las flechitas le va indicando cuál paso va después. Pero si yo le quito las flechitas y el paso, entonces ahí sí hay inconveniente porque usted no sabía, bueno, entonces me vengo aquí o sigo aquí. Entonces ahí habría una dificultad porque no le especificara bien en ese sentido cómo hacerlo. Pero en este caso sigue siendo solo gráfico porque aunque tenga ahí ciertas letras para denominar el paso, no se lo escribe, no le dice, acaba de hablar por mitad la página. Ahora va a hablar lo de los costados. No, solamente le está dando la imagen. Entonces, a veces, aunque parezca que no, resulta más fácil seguir una indicación a través de imágenes que está leyendo. Porque a veces uno por estar leyendo, después de eso, ¿qué va? Digamos que estoy cocinando. Aquí dice, se me quemó lo que yo estaba haciendo, pero está leyendo. En cambio, si solo veo la imagen, entonces es como más factible, ¿verdad? Poder seguirla a estar leyendo, en este caso, toda la indicación. De ahí el tercero son gráfico textual. Es aquel que posee imagen y texto. Y vemos aquí, por ejemplo, cómo hacer una torta de manzana. Y ahí no se lee muy bien porque aparte está hecho a mano, pero usted sí lo entiende desde la perspectiva. Por ejemplo, aquí están los ingredientes, que va a usar 3 tazas de no sé qué, huevos, la licuadora, manzana, un cuchillo para picar las manzanas. De ahí le dice la preparación, paso 1 va a ser esto, paso 2 va a ser lo otro, pero usted puede ver de que aparte de que tiene el texto o escritura, también tiene imágenes, ¿verdad? Que son como que a usted como que le queda más claro los pasos que tiene que ir realizar. Porque aparte de estar viendo la imagen, también le va explicando lo que tiene que ir haciendo uno por uno. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Pregunta, duda.
No, Pero profe. claro. Bueno, más vale que les quede muy claro porque yo después voy a preguntarle. Tengo ahí un pequeño ejercicio para irles preguntando, así que si no les queda claro es su oportunidad que les quede ahora. Vaya, ahora vamos a ver el cuarto tipo tiene que ver mucho son aquellos que se presentan en video o audio, se le conocen como textos instructivos audiovisuales. Veamos el ejemplo, espero que se me pueda reproducir. Bueno, no sé si la conocen a ella. Es muy famosa en México. ¿Ya la habían visto? No, No. profe, yo no. No, profe. Bueno, pero ella es una youtuber muy famosa mexicana, pero acá no me interesa ella, ¿verdad? O sea, no la puse porque es famosa, sino que porque en este caso va a dar como instrucciones de cómo hacer un pastel arcoíris, dice ahí. Entonces, veámoslo, aunque dura bastante, solo veamos una parte para que usted tenga como claro a qué se refieren los textos, el tipo de texto audiovisual. Lo voy a reproducir y por favor pongan mucha atención. ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Lluvia y hoy estoy súper feliz porque por fin es viernes. Tanto escuela, tantos exámenes, tantas tareas, por fin es viernes. ¿Querían viernes? Es viernes. Hermana, desde la primaria no vas a la escuela, tú. No es cierto, yo sí fui a todo así. Terminé, puro 10. Y después de una semana de no vernos, les quiero decir que los amo y los extraño mucho. Por fin es viernes, lleno de postrecillos y abandonar la dieta. Después de mucho tiempo regreso con una receta súper fácil y linda. Me pidieron mucho que hiciera tutoriales de cómo cocinar esto y cómo hacer el otro, así que decidí hoy hacer una receta sin horno. ¿Tienes pesadillas con el horno? ¿El fuego te entorpece? ¿No sabes qué grados? ¿Qué es un grado? ¿Como para arriba, para abajo, el 3, el 4, para acá o para allá? ¡No te preocupes, guapura! El día de hoy yo ya te traigo una recetita de hacer un pastelito sin horno. ¿Ah? Y si le picas en el botón que dice suscribirse, te llevas una promoción de muchos videos aplastantes y muchas letritas de amor. Y perdón, ya paro de este chicoteo. Mucho chicoteo. ¿Qué es chicoteo? Paramos de chicoteo y vamos a empezar con el tutorial. Todas estas cosas las conseguí en el súper. Algunas galletas que te gusten mucho también puedes utilizar de vainilla. 2 barritas de queso crema. 90 gramos de mantequilla sin sal, una barrita, una cucharadita de extracto de vainilla, el jugo de un limón, media taza de crema de leche de vaca. Y para que esto esté dulce, también necesitamos una lata de leche condensada. 2 sobres de grenetina natural, o sea, es gelatina sin sabor, lo consigues en el súper. Vamos a llenar 3/4 de una taza con agua. También necesitamos bolsitas de plástico. Y por último necesitamos un molde en donde vaya el pay. Yo elegí este que es como de plástico, entonces está muy fácil sacarlo. Pero tú puedes elegir lo que quieras o lo que tengas, no te preocupes, eso es lo de menos. Yo elegí hacer esto en la noche porque me relaja mucho, no sé, es como mi hora favorita para hacer estas cositas. Empecé quitándole el centro a mis galletas. Tú puedes utilizar unas que ya no tengan centro para ahorrarte este paso. Sinceramente, nada más porque a mí me gustan estas, pero tú puedes utilizar las que te gusten. Y ya que están listas, vamos a pasarlas a una bolsita de plástico y lo vamos a aplastar todo muy bien para que se haga como polvillo. O sea, tú aplástalas ahí con lo que encuentres. Y ya que lo tenemos listo, lo vamos a tener que mezclar con nuestra barrita de mantequilla, que por cierto, la barrita de mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente. Definitivamente es mucho más fácil si lo haces con las manos. Obviamente tienen que estar súper limpias. Y ya que esto está muy bien integrado, lo que tenemos que hacer es pasar esta mezclita, esta masa o como se diga, al molde que hayamos elegido. Aplástalo muy bien. Ahora vamos a mezclar el agua con los 2 sobrecitos de grenetina. Recuerda que las cantidades exactas te las dije en un principio, para que la anotes. Y lo metí al micro por unos 80 segundos.
tú vele calculando. La idea es que el agüita o la cosa esta no se vea transparente y arriba quede como una capita de algo. Mientras tanto vamos a mezclar los demás ingredientes. Le pones la crema, la leche condensada, que a mí me fascina, la cucharada de extracto de vainilla, el jugo de nuestro limón, y ahora lo mezclamos lo mejor que podamos. Si tú no tienes esta maquinita, no te preocupes, lo puedes hacer a mano. Seguramente te van a quedar unos brazototes súper grandes del esfuerzo, pero en verdad lo puedes hacer. Hay que esperar que la mezcla de agua con grenetina se enfríe un poquitito. Y después lo echamos con lo demás. Ya que le quitaste la mayoría de grumos o todo lo que pudiste, reparte la mezcla en diferentes bolsitas de plástico. Esto lo hice porque yo quiero que tenga muchos colorcitos, ya saben cómo me gustan las cosas, pero si no, tú también lo puedes dejar blanco y es mucho más práctico, rápido y sabe igualito. Ya que tienes bien repartida tu mezcla en las bolsitas, necesitamos colorante del que se come, colorante vegetal. Pon un color diferente en cada bolsita y mézclalo con tus manos, obviamente por fuera, muy bien. Yo puse poquito porque quiero que el color quede como pastel, claritos, pero tú pon más si es necesario y si a ti te gusta así. Mientras hacíamos esto, metí nuestro molde en el refri para que la parte de abajo quede dura y perfectamente bien. Entonces ahora la saqué. Corta la esquinita de la bolsa para que nuestra mezcla pueda salir y vela colocando en el molde. Yo te recomiendo que cada que cambies de color, primero pongas la mezcla en las esquinas y ya después rellenas el centro. Y tú le puedes agregar los colores que más te gusten. Si tú no tienes un molde de goma, lo que puedes hacer es ponerle un poco de mantequilla en spray o de ese como aceitito en spray, ya saben de cuál. Y eso va a hacer que no se nos pegue y que se zafe fácil. Ya que terminaste con tus colores y exageraste como yo que casi se desborda, vamos a meterlo al refri mínimo por 3 horas. Y pues bueno, yo lo dejé toda la noche y al día siguiente fui por él. Sácalo del refri y también lo puedes dejar un ratito en el congelador, sabe súper rico, igual va a ser más fácil sacarlo del molde. Como podrán ver, yo exageré la cantidad de mezcla que le puse y después ya con un cuchillito perfeccioné la parte de arriba y corté las esquinas para sacarlo muy fácil. Y esto es todo. Si tú eres más perfeccionista te va a quedar súper hermoso. Yo ahí le puse los colores que cupieron, sinceramente. Y sabe realmente delicioso, no les estoy mintiendo, delicioso. Y pues bueno, esto es todo. Ojalá que lo hagan, ¿ok? Te quiero, ¿qué más puedes pedir? Aquí hay mucho amor, yo tengo mucho amor para ustedes. Les agradezco por todo el apoyo incondicional. Son los mejores del mundo. Quiero estar con ustedes para toda la vida. Gracias por quererme tanto. Yo sé que soy ridícula, cursi, grito, hablo, salto, esas cosas, pero pues así es uno. ¿Qué puedo hacer? Y gracias por aceptarme como soy, cuidarme, defenderme. Y ya les quiero decir que nunca me voy a ir de su vida. Les quiero decir antes de los besos y más cursilería que hemos estado como un poco altibajos, no subimos esas cosas, bueno, en los videos pasados, pero es que estamos preparando unas cosas que me tienen. Bueno, ahí veíamos el ejemplo, pero voy a retroceder para recordarles. Era el ejemplo de texto instructivo audiovisual, ¿verdad? Y usted ahí claramente pudo ver cómo se elaboraban esos pastelillos. Entonces, inclusive ahí le iba explicando, o sea, es audiovisual porque aparte de tener video, le va explicando con su voz, ¿verdad? Porque hay otros tipos de texto o de comida, sobre todo, que solamente es el video y solamente le aparece en la letrita de abajo 2 cucharadas, no sé qué, pero no se escucha la voz de la persona que lo está haciendo. En este caso, por eso es audiovisual.
Después de esto vamos a pasar a la estructura, como veíamos en el video inicial. Un texto instruccional es muy específica su estructura y por eso les explicaba al principio de que es como mucho más factible poder identificarlo, ¿verdad? Si usted le ponen, por ejemplo, un texto periodístico eh, y un texto instruccional y un texto literario, usted fácilmente va a poder identificar el texto instruccional, ¿verdad? Porque la estructura es muy específica. Por ejemplo, acá nos habla del título, ese indica la finalidad del texto. De ahí están los materiales, herramientas o ingredientes. Aquí se presenta un listado de todos los objetos que se necesitarán para lograr la meta. Y las instrucciones, sigue un orden lógico, causa, efecto, se presentan los pasos que deben seguir para lograr el objetivo y por último las imágenes. No son obligatorias, generalmente se usan para especificar e indicar mejor los pasos. En este caso, un texto, si no tiene imágenes, no es que no esté bien estructurado, sino que las imágenes en este caso son opcionales, ¿verdad? Que a veces, como les decía, nos ayudan un poco más para poder entender en este caso el texto. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo puede ser llevar el título, la lista de los materiales que se van a utilizar, las instrucciones, que aquí le voy dando los pasos. Paso 1, haga esto, paso 2, haga lo otro, o paso 3, haga lo otro, y finalmente están lo de las instrucciones. Entonces a eso hace referencia en cuanto a la estructura de los textos instruccionales. O sea, como les repetía, esa estructura específica hace de que ustedes lo puedan identificar fácilmente. Por ejemplo, aquí paso para elaborar un texto instruccional antes, durante y después. Que eso queda como hasta aquí, porque en el caso ustedes tienen ahí su guía, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta o duda al respecto. O No, todo ya. profesor. Va, entonces voy a pasar, como no hay ninguna duda, voy a pasar a compartirles, creo que aquí lo tenía, el ejercicio. Lo voy a compartir allá para que lo puedan ver. Me confirman por favor si ya les aparece. Espérenme que no me lo pasó. Profe. ¿No lo ven? ¿Les aparece el mismo que les No. No, profe. Solo aparece? parece Ahora, elaborar un texto instructivo. ahora, Ya. Ahora sí, profe. Ahora Ahora sí va, ya. sí. va, ahorita les voy a dar un minuto para que lo vean y ya les voy a comenzar a preguntar. Solo vea cómo está estructurado lo que vamos a hacer para que les voy a ir preguntando uno por uno. Así que comienza ahorita.
Hola. Creo que les di más tiempo. Ya pudieron ver cómo se ha estructurado el ejercicio. Entonces les voy a ir preguntando uno por uno, según cómo me aparecen acá. Pero para ello me voy a pasar a donde está el ejercicio. El primero que me aparece dice Paola, pero ahí me dijeron quién era. Yo voy a ver el chat. Paola es Byron Steven. Byron, a usted le voy a hacer las primeras. Quizás voy a ir dos por cada uno y ahí le voy a ir. Por ejemplo, nos dice, el primero dice, marca verdadero o falso en las siguientes oraciones sobre el texto instructivo. El primero dice, sirve para dar instrucciones, como por ejemplo una receta de cocina. Byron, ¿es verdadero o es falso esa indicación? Verdadero, profe. Verdadero, muy bien. ¿Tiene moraleja? ¿Es verdadero o falso? Byron. Sí, profe. Tiene moraleja el texto instruccional. ¿Es verdadero o es falso? Falso. Falso, sí, porque solo las fábulas son las que tienen moralejas. Y las fábulas, en este caso, son textos literarios, pues. Entonces acá es falso. Vaya, gracias, Byron. Vamos a ver. Y me parece después es Allison. La siguiente tiene un título. ¿Es verdadero o falso? ¿Tiene título el texto instruccional? ¿Es verdadero o es falso esa indicación? ¿Verdadero? Verdadero, sí. Ahí nos decía en la estructura que tiene un título. Vale, la segunda suele tener un listado de los elementos, materiales, ingredientes que se necesita. Sí. Verdadero. Bueno, muy bien, gracias, Alison. Ahora me aparece. Diana, a usted las otras preguntas. ¿Los pasos a seguir pueden ponerse de manera desordenada, Alison? Perdón, Diana. ¿Los pasos se pueden seguir de manera desordenada o tienen que ser ordenados? ¿Es verdadero o falso eso? Falso. Diana. Falso, porque si usted sigue los pasos como usted quiere, pues no va a poder armar, ¿verdad? O en la comida no le va a quedar igual porque sigue los pasos de forma desordenada. Muy bien. ¿Puede contener imágenes o dibujos, Diana? ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Entonces ahí vemos cómo todo nos quedó bien. Así tendría que quedar. Ahora voy con Ashley Noemí Rendero. Usted con la segunda que dice, marca los ejemplos de textos instructivos. Ashley, el primero que nos aparece ahí es un texto instructivo o no. Una receta de cocina es un ejemplo de texto instructivo. ¿Sí o no? Ashley. Sí, sí es. Sí Es un es, muy texto bien. instructivo. El segundo, una noticia del periódico, es un texto instructivo. ¿Sí o no? Ashley. No. No, es un texto periodístico. Entonces aquí vamos a ponerle no. Vaya, ahora voy con, después de Ashley está Carlos Ibarra. Los otros dos ejemplos son suyos. Las instrucciones de cómo instalar un videojuego es un ejemplo de texto instructivo. Sí. Sí, porque nos va a ir explicando cómo poder hacerlo, ¿verdad? Ahora el siguiente que aparece ahí, la guía contra el coronavirus de cómo lavarse las manos, es un texto instructivo. Carlos Ibarra, es un texto instructivo. ¿Cómo? Sí. Sí, porque ahí le van dando, por ejemplo, y hoy para la pandemia se puso de moda, ¿verdad? De cómo tiene que lavarse las manos, porque no solamente tiene que echarse agua y jabón, sino que tenía que hacer ahí entre medio de los dedos, las uñas, para poderse proteger. Gracias, Carlos. Y me queda Ángel Antonio Quijano. Los otros son suyos. Por ejemplo, el cuento de los tres cerditos es un texto instructivo. No. No, muy bien. Una guía de viaje es un texto instructivo. Sí. Sí, ahí hay que tener
claro de que depende, ¿verdad? Si le dice, por ejemplo, que va a ir a la Catedral de Santa Ana, por ejemplo, y le va a ir diciendo, mire, métase por aquí, en la siguiente calle haga esto, entonces ahí sí entraría como un texto instructivo. Porque le está dando como los pasos para poder llegar al lugar, ¿verdad? Muy bien, gracias, Ángel. Ahora solo creo que solo tengo 9 conectados. Bueno, 6, 7. Jefferson López. Con usted vamos a hacer algunos de los que aparece ahí. Completa. Solo completemos los primeros 3 que nos aparecen. O sea, el primer párrafo que aparece aquí arriba hasta aquí. Hasta el punto es. Complete los huecos. Y dice la indicación. De los que están aquí abajo, ¿cuál irías? El instructivo debe incluir. ¿Cuál de todos los que están acá cree usted que iría ahí? Jefferson. Texto. Texto. Eso lo pasamos ahí. Vaya. Debe incluir un. ¿Cuál usted cree que va? Un que indique su finalidad o propósito. Un guión, profe. Guiones. No concuerda porque dice un. Y guiones está en plural. ¿Cuál cree usted que de todas las que aparecen acá tienen que ir ahí? Un pasos. Tampoco porque está en plural. Un paso. Si dijera unos pasos, sí. Un título. Un título. Muy bien, Alexon. Vale, lo vamos a poner acá. Las instrucciones de un texto instructivo se redactan en forma de Jefferson. Imágenes. En forma de imágenes, seguro. Sí. ¿Alguien más cree que imagen va ahí? Se redactan en forma de imagen. En forma de pasos. En forma de pasos, muy bien. Entonces va aquí. Hasta aquí haremos porque las otras por el tiempo. Entonces ahí vamos a ir como nos queda el texto, ¿verdad? El texto instructivo debe incluir un título que indique su finalidad o propósito. Las instrucciones de un texto instructivo se redactarán en forma de pasos. Entonces hasta ahí. Bueno, entonces llegaría hasta acá. Voy a dejar de grabar la clase.